Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es League News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Muy buenas noches y bienvenidos al podcast con Eiter López. Esto es League News, el show donde revisamos las noticias de hoy, las estupideces de ayer y las promesas que mañana tampoco se van a cumplir. 777 presos políticos aún detenidos en Venezuela pese a las liberaciones parciales y los anuncios oficiales. Aún existen 777 personas consideradas presos políticos en el país, según el último balance actualizado por la organización independiente Foro Penal. Esto ocurre después de varias semanas en las que el gobierno de Venezuela anunció un proceso de excarcelación de detenidos por motivos políticos, iniciando oficialmente el 8 de enero, pocos días después de la captura de Nicolás Maduro. Según el monitoreo de Foro Penal, hasta el lunes 19 de enero se han confirmado 143 liberaciones de personas que estaban en prisión por motivos políticos. A pesar de ese avance, aún quedan 777 privadas de libertad por razones políticas en cárceles y centros de detención del país. Foro Penal detalla que entre esas personas restantes hay 678 hombres, 99 mujeres, 604 civiles, 173 militares, 2 adolescentes, según el conteo más reciente, aunque el gobierno venezolano ha hablado de una ola de liberaciones como señal de reconciliación. La realidad documentada indica una situación completamente distinta. Las excarcelaciones han sido relativamente lentas y parciales. Muchos de los liberados siguen sujetos a medidas restrictivas que incluyen prohibiciones de salir del país o hablar con medios, lo que, según Foro Penal, no equivale a una libertad plena. Familiares de presos y organizaciones de derechos humanos han pasado semanas haciendo vigilas fuera de las cárceles en Caracas y esperando nuevos anuncios de liberaciones. La cifra de presos políticos en Venezuela ha sido un reclamo persistente durante años, con números que se dispararon tras la controversia electoral del 2024 y el uso de detenciones arbitrarias para reprimir a opositores. Aunque el proceso de liberación iniciado en enero generó expectativas tanto dentro como fuera del país, los derechos humanos y organizaciones internacionales mantienen que la lucha por la libertad total de los presos políticos aún está lejos de concluir. Este tema no es solo una estadística. Detrás de esos 777 nombres hay historias, familias y un reclamo constante por la liberación y los derechos humanos en un país que ha vivido años en represión política. Tercer inmigrante muerto bajo la custodia del ICE. Una noticia grave que vuelve a poner en el centro del debate las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, confirmó la muerte de un migrante nicaragüense que estaba bajo la custodia en un centro de detención en El Paso, Texas. Es el tercer caso registrado en apenas 44 días, un dato que ha encendido las alarmas sobre lo que ocurre detrás de las rejas del sistema migratorio estadounidense. Fue identificado como un hombre de origen nicaragüense de 36 años que habría sido arrestado por el ICE en Minnesota el 6 de enero y trasladado al campamento de East Montana, uno de los centros de detención más grandes del país. Según el comunicado oficial del ICE, Díaz fue encontrado inconsciente e incapaz de responder en su habitación el 14 de enero, y aunque un equipo médico intentó salvarle la vida, no lo lograron. La agencia federal calificó su muerte como un suicidio presumido, aunque el motivo final sigue bajo investigación. Lo que llama la atención es que este es ya el tercer fallecimiento registrado en este mismo centro en las últimas semanas, tras otros 2 casos previos, incluidos uno que podría ser oficialmente calificado como un homicidio por parte del forense local. En este nuevo caso se suman a un patrón preocupante en el ICE, donde las muertes bajo custodia se han vuelto más frecuentes en medio de un aumento masivo de detenciones migratorias en 2025 y 2026. El año pasado, 2025, fue el más mortal en casi 2 décadas, con más de 30 personas fallecidas en instalaciones de detención bajo jurisdicción del ICE. Organizaciones, grupos de derechos humanos e incluso legisladores han denunciado condiciones inhumanas, la falta
de atención médica adecuada y el uso excesivo de fuerza dentro de estos centros. La agencia insiste en que todas las personas bajo su custodia reciben entornos seguros, atención médica, dental y evaluaciones de salud mental dentro de las primeras horas de su detención. Además, servicios de emergencia a las 24 horas del día. Sin embargo, estos nuevos casos ponen en tela de juicio estas afirmaciones, especialmente cuando hay testimonios de detenidos que describen negación de medicamentos, maltratos y condiciones de aislamiento que generan estrés y problemas de salud. Este tercer fallecimiento no es un número aislado, es una parte de una tendencia que expertos defensores de derechos humanos y familias de los detenidos han venido denunciando durante meses. Mientras las autoridades hablan de protocolos y atención, la realidad es que en el terreno es que más vidas se están perdiendo antes de que sus casos ni siquiera puedan ser resueltos. Una tragedia que ha conmocionado a toda Europa. España vive días de luto tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba, en el sur del país, y ha dejado al menos 40 personas muertas y cientos de heridos, mientras se continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas del siniestro. Un tren que viajaba desde Málaga hacia Madrid descarriló e invadió la vía en sentido contrario, impactando de frente contra otro convoy que se dirigía a Huelva. Las imágenes y reportes de los equipos de emergencia describen un escenario devastador, vagones volcados y cuerpos esparcidos a decenas de metros del punto de impacto, una escena que ha sido calificada por las autoridades como uno de los accidentes del tren más grandes en décadas. Al menos 40 personas fallecidas, cifra que puede aumentar conforme avanzan las labores de rescate e identificación de víctimas. Más de 120 personas heridas, muchos de ellos ingresaron a hospitales de Andalucía, incluyendo decenas en estados graves e incluso en unidades de cuidados intensivos. El gobierno de España decretó 3 días de luto nacional en memoria de las víctimas del accidente del tren y las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para determinar cómo y por qué sucedió este impacto entre trenes en un tramo que aparentemente está recto y recién renovado. Los reyes de España incluso visitaron este martes la llamada Zona Cero, llevando solidaridad a las familias y apoyo a los equipos de emergencia que trabajan en la escena. En toda España las banderas ondean a media asta, estaciones ferroviarias se han convertido en centros de recogida de ayudas y la sociedad entera se pregunta cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud en una de las líneas ferroviarias de alta velocidad más modernas de Europa. Las investigaciones formales están en manos de la autoridad ferroviaria, la Guardia Civil y expertos técnicos que buscan determinar si hubo un fallo en infraestructura, un problema en las rieles o un error humano o simplemente combinación de todos estos factores que haya desencadenado este accidente. Hasta ahora, fuentes oficiales han señalado que el choque se produjo cuando el primer tren descarriló en sus últimos vagones y ocupó la vía contraria en el momento en el que otro tren se aproximaba por esa misma línea de circulación. La tragedia no es solo una estadística, son vidas, familias destruidas y un país que ahora enfrenta el duelo. Aquí seguiremos informando sobre los avances, las causas que determinen la investigación de este lamentable accidente. Cerramos con la jornada de la Champions League, una noche intensa en Europa. El Barcelona hizo la tarea y consiguió una victoria sumando puntos clave en su camino continental y dando señales de recuperación en el torneo más exigente de Europa. En contraste, el PSG volvió a decepcionar y cayó en esta jornada dejando dudas serias en estos momentos importantes de la liga. Una Champions que no perdona errores, donde los grandes están obligados a responder y donde algunos empiezan a caminar sobre la cuerda floja. Así cerramos la información deportiva de esta noche. Gracias por aguantar las noticias, las mentiras oficiales y las promesas sin cumplir. Yo soy Eiter López en League News. Descansen, mañana seguimos contando lo que otros prefieren callar.